En Juego de Tronos, Trystane fue el único hijo que conocimos de Doran Martell, pero en las novelas de Canción de Hielo y Fuego, el príncipe dorniense tiene dos vástagos más, Arianne, su primogénita y heredera, y el mediano, Quentyn. Trystane, el menor, es posiblemente el menos interesante de los tres, pues tanto para Arianne como para Quentyn hay un plan mayor: casar a uno de los dos con el rey o reina Targaryen que recupere el trono de hierro. Ya hace tiempo narramos las crónicas de Arianne Martell, por lo que hoy nos centraremos en su hermano, aquel cuya aventura a través del mar angosto lo llevará hasta Meereen con la intención de desposarse con la madre de dragones. El pobre Quentyn Martell, el príncipe rana, aspirante a jinete de dragón, quien quizá pasa a los anales de la historia de los Siete Reinos como el príncipe que llegó demasiado tarde. Quentyn Martell nació en Lanza del Sol, en el año de la falsa primavera, el 281 después de la conquista, y cuando lo vemos por primera vez al inicio de la novela Danza de Dragones, tiene en torno a 18 años. Sus padres son el príncipe Doran Martell y Lady Melario de Norvos, y como hemos dicho antes, tiene dos hermanos, Arianne la mayor y el joven Trystane. En muchos aspectos, Quentyn es parecido a su padre Doran, tanto físicamente como en su carácter. Se trata de un joven poco agraciado, bajito, de piernas cortas y rechonchas, complexión regia, ojos marrones y pelo castaño como la tierra recién labrada. Tenía la frente demasiado despejada, la mandíbula demasiado cuadrada y la nariz demasiado ancha. En barbilla y mentón lucía la pelusa propia del niño que pretende dejarse barba por primera vez, y si bien su rostro dejaba entrever su honestidad, se trataba de un rostro que rara vez mostraba sonrisa alguna. Era educado, solemne y obediente, pero también inseguro, y al igual que su padre, solía mostrarse cauteloso. Desde que aprendió a caminar, fue entrenado con la lanza, la espada y el escudo. También aprendió a montar a caballo a los 6 años, y a muy temprana edad fue enviado lejos de su hogar como pupilo de Anders Ironwood, hijo de Lord Ormond Ironwood, el Sangre Regia, señor de Palo Santo y guardián del Camino Pedregoso. Allí, Quentyn serviría como paje primero y como escudero después. La casa Ironwood era la más poderosa de Dorne después de la casa Martell, y el motivo por el que Doran envió a su hijo allí fue para reparar un agravio acaecido hacía una década entre el príncipe Oberyn Martell y el anterior señor de Palo Santo, Lord Edgar Ironwood. Se dice que cuando el príncipe Oberyn tenía 16 años fue hallado yaciendo con la amante de Lord Edgar, lo que llevó a ambos a un duelo, aunque solo hasta que se derramase la primera sangre, debido a la nobleza y juventud de Oberyn. En el enfrentamiento, ambos sufrieron heridas y el honor quedó satisfecho, pero si bien las heridas de Oberyn pronto empezaron a sanar, las de Edgar empeoraron hasta que finalmente murió. No tardaron en surgir los rumores de que Oberyn había luchado con una espada envenenada, y esto le granjeó el apodo de la Víbora Roja. Para saldar aquella deuda de sangre, Doran decidió enviar a Quentyn a Palo Santo. Lady Melario, sin embargo, protestó enérgicamente en contra de esta decisión, pues los Norvoshi nunca entregaban a sus hijos como pupilos y además consideraba que Quentyn era demasiado joven para ser enviado tan lejos. Aquellas tensiones más adelante provocarían la separación definitiva entre Doran y Melario. Al llegar a Palo Santo, Quentyn entabló una gran amistad con Cletus, hijo de Ser Anders y su heredero cuando se convirtió en señor. Con el tiempo se convertiría en su mejor amigo, hasta el punto de que solo les faltaría compartir sangre para considerarse hermanos. Allí, Quentyn también se enamoró de Aenys, la hija mayor de Lord Ironwood, pero el joven príncipe dorniense era muy tímido con las chicas. Debido a esto, nunca llegó a decir lo que sentía y durante años acarició el sueño de casarse con ella, hasta el día en que la enviaron a Bonda Divina para contraer matrimonio con el heredero de Lord Alyron. Su primer beso lo recibió de la mano de una de las gemelas de Manantial, hijas de un caballero hacendado, pero debido a su origen humilde, Quentyn sabía que nunca podría casarse con ninguna de las dos, y cuando Cletus sugirió que las tomase como amantes en el futuro, el príncipe dorniense descartó la idea, y desde entonces las evitó en la medida de lo posible para que nunca llegase un segundo beso. Además de Cletus, también entabló otras amistades como su primo Archibald, así como William Fels
y Gerris Drinkwater, y gozó de su compañía mientras practicaba algunas de sus aficiones favoritas, como la caza y la cetrería. Soñaba con participar en torneos y le encantaba leer los libros que le enviaba su padre. En torno al año 290, cuando Quentin tenía 9 años, el príncipe Doran le envió una inesperada carta en la que le instaba a entregarse por completo a las exigencias del maestre y el maestro de armas de los Ironwood. Porque algún día, decía, ocuparás mi lugar y gobernarás sobre todo Dorne, y un gobernante debe ser fuerte en cuerpo y espíritu. Esta carta fue descubierta en secreto por la princesa Arianne, de 14 años en ese momento, quien siguiendo las costumbres dornienses debía ser quien sucediera a su padre. Saber que Doran pretendía poner a su hermano en el trono de Lanza del Sol la decepcionó profundamente, y esto produjo una gran fractura entre ambos, aunque ella nunca le reveló que conocía el contenido de la carta. En realidad, la princesa solo conocía una parte de los planes de Doran Martell, y es que detrás de todo esto había un plan mayor para ella y para Dorne. Con la intención de vengar la muerte de la princesa Elia y sus hijos, los Martell sellaron un pacto de matrimonio en secreto con Ser Willem Darry, mentor y protector de Daenerys y Viserys Targaryen. En aquel pacto Arianne quedaba prometida al joven príncipe Viserys, exiliado en Braavos tras la caída de la dinastía Targaryen, con el rey Aerys y el príncipe Rhaegar, y a su debido momento se esperaba que Viserys regresase con el apoyo de Dorne, y con Arianne Martell como esposa para reclamar el trono de hierro, de modo que Quentin quedaría como heredero de Lanza del Sol. Con el paso de los años, durante el reinado de Robert, Quentin siguió en Palo Santo, pasando inadvertido para la mayor parte del pueblo dorniense, preparándose para la ardua tarea que pronto le encomendaría su padre. En los últimos años, Gwyneth Ironwood, la joven hija de Lord Ironwood de 12 años, no paraba de perseguirlo por el castillo. Se había encariñado del joven príncipe y esperaba casarse con él una vez hubiera florecido. Quentin había llegado a aceptar aquello y probablemente con el tiempo, ese habría sido su destino. Pero los designios de los dioses son caprichosos, así como la voluntad de reyes y príncipes que empujarían al joven príncipe dorniense a otro camino, el camino del dragón. Y de esta manera llegamos al año 298 después de la conquista, cuando tienen lugar los acontecimientos de Juego de Tronos. Con la muerte del rey Robert y el estallido de la Guerra de los Cinco Reyes, como parte del pacto con la casa Lannister y buscando justicia para con su hermana Elia, el príncipe Oberyn parte hacia Desembarco del Rey para formar parte del consejo privado del rey Joffrey en nombre de su hermano, el príncipe Doran. Al mismo tiempo, Quentin era nombrado caballero en Palo Santo por Lord Anders, quien a estas alturas se había convertido en un segundo padre para él. En Lanza del Sol, los planes de Doran habían seguido su curso hasta que llegaron las noticias de que Viserys Targaryen había muerto por el Khal Drogo, mientras el rastro de Daenerys Targaryen se perdía en las vastas praderas del gran mar de hierba Dothraki. Las noticias que más tarde llegarían de Desembarco del Rey fueron aún peores. El príncipe Oberyn, su hermano y mano derecha, había muerto en combate singular contra la montaña. ¿Cómo era posible? La víbora roja era una leyenda que parecía inmortal. Había sido instruido en la ciudadela, era un experto en venenos y uno de los mejores guerreros de los 7 reinos. Fue mercenario, mandaloriano, superviviente de un apocalipsis, gladiador y agente de la DEA. Y no por menos su muerte azotó Dorne desde las Montañas Rojas hasta Lanza del Sol. El tablero de Doran Martell era ahora un hervidero y su partida solo se había sostenido hasta ese momento por la cautela. Ahora las hijas de Oberyn buscaban venganza, su hija Arianne conspiraba para derrocarlo y su esposa hacía tiempo que se había separado de él. Su hermano, su mayor apoyo, ya no estaba y al príncipe dorniense no le cabía duda de que era el momento de actuar. ¿Pero cómo? La respuesta llegó con la noticia de que la última Targaryen conocida había conquistado la Bahía de los Esclavos y había establecido su reinado en la ciudad de Meereen, con 8000 inmaculados bajo su mando y nada menos que 3 dragones. Con esta información, Doran decidió enviar a Quentin más allá del mar angosto para encontrar a Daenerys, hablarle del pacto matrimonial secreto entre la casa Martell y la casa Targaryen, esperar que aceptase mantener dicho pacto tomando por esposo al joven príncipe y rezar para que regresase con él a Dorne.
Y por supuesto, con aquel matrimonio la casa Martell encontraría lo que había ansiado durante tantos años: venganza, justicia, fuego y sangre. Así pues, con aquella misión, Quentin partió con Cletus Ironwood y los 3 mejores caballeros jóvenes de Palo Santo, sus amigos Archibald Ironwood, Gerris Drinkwater y William Wells, además del maestre Kedry, conocedor de todos los idiomas de las ciudades libres y del bárbaro Giscario de la Bahía de los Esclavos. «Será una aventura que contaremos a nuestros nietos», dijo Cletus el día en que abandonaron el castillo de su padre. Al llegar a la ciudad de los tablones, brindaron por la futura esposa de Quentin entre bromas groseras sobre la inminente noche de bodas. También hablaron de las maravillas que verían, las hazañas que llevarían a cabo y la gloria que alcanzarían. Para mantener el asunto de la compañía en secreto, Quentin tomó un barco desde allí haciéndose pasar por un mercader de vinos, pero pronto no tardaría en cansarse de la farsa y al llegar a la ciudad de Lys, tomó el rol de criado, mientras Cletus se hacía pasar por mercader. Desde Lys navegaron a bordo del atriguero rumbo a Volantis, pero al atracar en las tierras de la Discordia, fueron abordados por unos corsarios, y si bien la tripulación logró repelerlos, Cletus, William y el maestre Kedry perecieron en el enfrentamiento. Habían soñado con ver maravillas, llevar a cabo grandes hazañas y alcanzar la gloria, pero aquellos 3 solo obtuvieron como recompensa el saco de lona lleno de piedras en el que fueron arrojados al fondo del mar. Al llegar a Volantis, Quentin vio tantos navíos en el puerto que pensó que no se demorarían allí más de 3 días, pero las noticias decían que la Bahía de los Esclavos se había convertido en un destino peligroso y nada atractivo para los comerciantes, de modo que ninguno quiso llevarlos hasta Meereen. Finalmente, los 3 dornienses encontraron un barco contrabandista que, por el triple de la tarifa habitual, se ofrece a llevarlos, pero sospecharon que la única intención del capitán era matarlos para quedarse con su dinero o esclavizarlos en cuanto el barco abandonase el puerto, de manera que se vieron obligados a buscar otra vía para llegar hasta Daenerys. ¿Quizá podrían ir a pie atravesando la infame ruta de los demonios? A Quentin le pesaba la muerte de sus compañeros y deseaba con todo su corazón volver para no poner en peligro al resto, pero tenía un deber para con Dorn y sobre todo no quería decepcionar a su padre. Entonces a Gerris se le ocurrió una idea mejor que navegar en un barco cuyo capitán no tardaría en cortarles el cuello o recorrer el largo, lento y peligroso camino de los demonios. Se trataba de una idea nada honorable y no menos carente de riesgos: ingresar en las filas de los Hijos del Viento, una compañía de mercenarios que buscaba reclutas para luchar bajo el contrato de los esclavistas de Yunkai. La idea era aguantar con ellos el tiempo suficiente hasta estar lo bastante cerca de Daenerys y luego desertar. Al príncipe dorniense no le agradó la idea, pero tampoco encontró una opción mejor. La compañía de los Hijos del Viento estaba bajo el mando del príncipe desarrapado, y al unirse a ellos, Quentin recibe el apodo de Rana, haciéndose pasar por escudero de Archibald, a quienes los mercenarios llamarían Tripas Verdes, pues el joven caballero pasó todo el viaje por mar con náuseas, mientras que a Gerry lo llamaron Geralt el Dorniense, para diferenciarlo de los otros Geralt que había en la compañía. Tras garabatear su nombre en un pergamino para poner su espada y su vida al servicio de los hijos, lo que le esperaba a Quentin Martell era navegar a la Bahía de los Esclavos en un barco atestado, sacudido por los vientos y las mareas, comer pan duro lleno de gorgojos, beber un ron negro como la brea para olvidar y dormir en paja mohosa rodeado de desconocidos malolientes. Y esa fue la mejor parte del viaje, porque al arribar a Astapor llegó la hora de desenvainar la espada. Al principio, cuando los Astaporis aparecieron por sorpresa, fue una batalla, pero pronto se convirtió en una carnicería, en la que los Hijos del Viento, la Compañía del Gato y los Giscarios barrieron a los libertos. Los espectáculos que presenció mientras cabalgaba por las calles de ladrillo rojo acosarían para siempre a Quentin Martell. Un río desbordante de cadáveres, sacerdotisas con túnicas desgarradas, empaladas y rodeadas de moscas verdes, niños peleando por perritos a medio asar, el último rey libre de Astapor, desnudo en la arena de combate, gritando mientras lo destrozaban una veintena de perros salvajes. Y fuego, fuego en todas partes. Aún días después cerraba los ojos y ahí estaban todas esas visiones.
En aquella contienda, Quentyn había soportado ya lo inimaginable y ahora tocaba la parte de la traición. Solo tenían que esperar a estar al norte de Yunkai, a menos de 50 leguas de Meereen, y entonces desertarían y cabalgarían hacia la Reina Dragón. La suerte, sin embargo, sonrió a Quentyn Martell por una vez desde que abandonó Dorne, porque mientras se dirigían a Yunkai, el príncipe desarrapado los convocó junto a otros mercenarios de Poniente y les encomendó una nueva misión: apartarse del grupo, rodear Yunkai, poner rumbo hacia Meereen y entregarse a la primera patrulla de Daenerys que se encontrasen para hacerse pasar por desertores y poner su espada a su servicio. Lo que el príncipe desarrapado pretendía era usar a los mercenarios ponientis para asegurarse de que, pasase lo que pasase, los hijos del viento terminasen luchando en el bando ganador. Y eso fue lo que hicieron. Los falsos cambiacapas fueron hallados por los cuervos de la tormenta, y su comandante Daario Naharis los llevó hasta Meereen, ante la reina Daenerys, presentándolos como nuevos reclutas. Ni en sus mejores sueños pensó Quentyn Martell que se presentaría una oportunidad mejor. De modo que en la audiencia reconocieron ser caballeros que habían viajado hasta ella ocultando sus verdaderas identidades, al igual que lo hiciera Ser Barristan Selmy. Solicitaron pues una audiencia privada y allí el príncipe dorniense le entregó el pergamino que revelaba el pacto secreto entre Viserys y Arianne, y se presentó como Quentyn Nymeros Martell, príncipe de Dorne. Daenerys Targaryen no pudo evitar echarse a reír, pues recordó los cuentos infantiles de Poniente en los que a una rana se le daba un beso y se convertía en príncipe. ¿Por eso te llaman rana?, le preguntó. Quentyn estaba rojo como la grana por la vergüenza. La reina dragón entendió enseguida que el príncipe Doran lo había enviado allí para que aceptase a su hijo en matrimonio, pero ella lo encontró poco atractivo y sin encanto. Mientras en torno a Quentyn se sucedían las mofas de Daario Naharis sobre su apariencia infantil y el rechazo de la corte Giscaria que veían a aquel extranjero completamente fuera de lugar. Quentyn jamás se sintió tan niño como en ese momento, pero soportó la embestida con la diplomacia aprendida y apostó por reforzar su propuesta con un ejército. Dorne cuenta con 50.000 lanzas y espadas comprometidas al servicio de nuestra reina, dijo el hijo de Doran Martell. Lanzas y espadas que se encontraban a 10.000 leguas de allí, y sin una flota que la pudiera devolver a casa, por añadidura. De modo que Daenerys atajó la conversación lamentando la demora del príncipe en llegar, pues en aquel momento ya se encontraba comprometida con el noble Hizzard Zolorak, e instó a sus sirvientes a que les dieran ropa limpia, habitaciones cómodas y tratasen a Quentyn y a sus compañeros como invitados de honor. Ser Barristan Selmy opinó que la llegada del príncipe Quentyn era una buena oportunidad para regresar a Poniente, pero Daenerys recordó las palabras de Quaithy de la Sombra. Pronto llegará la yegua clara, y tras ella los demás. Kraken y Llama Negra, León y Grifo, el Hijo del Sol y el Dragón del Titiritero. No os fiéis de ninguno. ¿Era Quentyn Martell el Hijo del Sol? ¿Debía desconfiar de él? Sin una respuesta clara ante aquel enigma, al día siguiente tuvo lugar la boda entre Daenerys y Hizzard Zolorak, pero antes de la ceremonia, Quentyn volvió a intentarlo, suplicándole que lo reconsiderase, y de nuevo fue rechazado, aunque esta vez la reina dragón le promete que un día volverá a Poniente, y entonces pediría la ayuda a Dorne. Semanas más tarde, Quentyn y sus compañeros asisten al banquete en el que se celebra el acuerdo de paz entre Meereen y Yunkai. Y en ese momento Daenerys consideró que la estancia del príncipe dorniense se estaba alargando un poco más de la cuenta, de modo que lo invitó a conocer a sus hijos, Rhaegal y Viserion. La imagen imponente de los dos dragones asustó al príncipe, mientras con extrema cortesía y amabilidad, Daenerys le recomendó que regresara a su hogar, pues se hallaba en un lugar plagado de peligros. La intención de Daenerys no era amenazarlo, pero sí que entendiera las amenazas que se cernían sobre él. Daario Naharis lo despreciaba, pues no era hombre que perdonara que lo tomasen por bufón, y los hombres de Hizzard Zolorak tampoco dudarían en eliminar a uno de sus rivales para ganarse su favor. Nada de eso disuadió a Quentyn Martell. Aquella fue la última conversación que conocemos entre Quentyn y Daenerys, pues el día en que la reina de Meereen abrió el pozo de Daznak, negó audiencia al príncipe dorniense. Allí Quentyn asistió al regreso de Drogon a la carnicería que provocó, a cómo la reina se convertía en jinete de dragón y cómo ésta y su montura se perdían en el cielo de Meereen, volando hacia el gran mar de hierba.
En las arenas de combate, en torno a Daenerys, se había urdido un fallido intento de asesinato, y Barristan Selmy consideró la posibilidad de que el propio Quentyn formara parte del fracasado envenenamiento, muy propio de los dornienses, pero pronto el viejo caballero desechó la idea. Había honestidad en el rostro del príncipe dorniense. Finalmente, Ser Barristan Selmy llegó a la conclusión de que ahora más que nunca, Quentyn corría un grave peligro sin la presencia de Daenerys, y de nuevo se le aconsejó que regresara a Dorne. El propio Heath Arzolorak ya lo miraba abiertamente con ojos de pocos amigos, pero Quentyn Martell pecaba de ser tan obstinado como cualquier buen dorniense y rechazó el consejo de Ser Barristan. «Os llaman Barristan el Bravo. ¿Cómo creéis que me llamarán si vuelvo a Dorne sin Daenerys? ¿Quentyn el Cauto? ¿Quentyn el Cobarde? ¿Quentyn el Gallina?» «El príncipe que llegó tarde», pensó el caballero. «Quentyn el Sabio», dijo finalmente Ser Barristan, confiando en que fuera cierto. Volver era sin duda una idea tentadora. De hecho, era lo que Quentyn Martell deseaba más que cualquier otra cosa en el mundo. Volver a Palo Santo, casarse con Gwyneth Ironwood, ver cómo florece su belleza y tener hijos con ella. Quería participar en torneos, dedicarse a la caza y a la cetrería, ir a Norvos a visitar a su madre para que supiera que no la había olvidado, y leer esos libros que le enviaba su padre. Quería que Cletus, Will y el maestre Kedri volvieran a la vida, pero aquello era imposible, y en cualquier caso el príncipe dorniense no pensaba irse con las manos vacías, sencillamente no podía, y en su desesperación por regresar a Dorne con Daenerys, un nuevo plan empezó a fraguar en su mente: aprovechar su ascendencia Targaryen para domar a uno de los dragones, buscar a la reina y presentarse como un jinete de dragón. Posiblemente así, Daenerys lo miraría con ojos renovados y no dudaría en aceptarlo como consorte. Y es que efectivamente, Quentyn descendía de otra Daenerys, la hija del rey Aegon IV, la princesa Targaryen que tomó por esposo al príncipe Meiron Nymeros de la casa Martell. Esa lejana gota de sangre quizá fuera suficiente para que Rhaegal o Viserion lo aceptasen como jinete. Así pues, Quentyn urdió una conspiración con Gerrys y Archibald y contrató la ayuda del príncipe desarrapado y sus hijos del viento para acceder a la Cámara de los Dragones. Allí, la idea era darles de comer para calmarlos y adormecerlos, como hacía Daenerys, después encadenarlos y marcharse de allí con uno o con los dos, en carromatos con capacidad para portar bueyes. Tras lograr traspasar los puestos de guardia de las bestias de bronce, no sin derramamiento de sangre, los conspiradores lograron acceder a la guarida bajo la Gran Pirámide. En su interior, Quentyn se encontró de frente con Rhaegal. En el techo estaba Viserion, como una serpiente enroscada en su madriguera de ladrillos. La última vez que los visitó, las bestias estaban encadenadas, pero ahora sobre sus largos cuellos estaban aquellas mismas cadenas, rotas. Todos sus planes se habían esfumado. Pronto el miedo se apoderó del grupo. Una saeta voló y rebotó en una de las bestias aladas, y los bueyes y las ovejas del menú no fueron suficiente para los dragones. El fuego iluminó una estancia mientras el príncipe dorniense chasqueaba el látigo y lanzaba órdenes. «¡Viserion!», gritaba. Pero no. El dragón al que le lanzó la orden era Rhaegal. Detrás de Quentyn se hallaba su hermano, listo para rugir, y cuando el príncipe levantó de nuevo el látigo para dar la siguiente orden, vio que éste estaba ardiendo. También tenía la mano en llamas. Todo él se quemaba. «¡Oh!», pensó, y entonces se echó a gritar. Los incendios provocados por los dragones calcinaron 2 pirámides en su totalidad, pero los dioses fueron misericordiosos, pues quisieron que aquella noche se desatase una tormenta que evitó que todo Meereen ardiera hasta los cimientos. Por orden de Ser Barristan Selmy, se llevó a Quentyn a la habitación de Daenerys, al lecho en pos del cual había recorrido medio mundo. El príncipe había perdido tanta carne que se le veía el cráneo, y sus ojos eran un charco de pus, una visión insoportable hasta para los más audaces. Las gracias azules no acudieron cuando se les llamó, y ni los coperos de la reina lograban mantenerse enteros. Solo Missandei quedó a su cuidado día y noche, para darle la leche de la amapola cuando tenía fuerzas para beber, escuchar las pocas palabras que en ocasiones murmuraba tortuosamente y leerle cuando se quedaba callado.
Al tercer día de agonía, Quentin Nimeros de la Casa Martell dejó atrás el dolor y sus dioses dornienses se lo llevaron a casa junto a sus ancestros. No obstante, tras 5 libros publicados y algunos capítulos más del libro Vientos de invierno, la noticia de su muerte aún no ha llegado a Lanza del Sol. Sea como fuere, Doran Martell había perdido una pieza clave en su tablero de juego, pero el Juego de Tronos aún continuaba con su hijo Trystane, que seguía comprometido con Myrcella Baratheon, y un nuevo aspirante Targaryen navegaba ahora a poniente con la Compañía Dorada. Era Aegon, el supuesto hijo redivivo del príncipe Rhaegar Targaryen, el mismo al que Arianne Martell debía ahora conquistar para alcanzar la ansiada venganza de los Hijos del Sol. Y aquí concluye la historia de Quentin Martell, el príncipe rana. Gracias como de costumbre a mis paladines, mis mecenas de Patreon y a mis espadas leales, los miembros del canal por su apoyo incondicional. Recuerda darle a me gusta si te ha gustado este vídeo y suscríbete al canal para más crónicas del mundo de Hielo y Fuego.